Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra sección inaugurada el día de ayer, la sección de los 7, donde estamos viendo 7 tipos de personas a las cuales no conviene ayudar. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. No significa que no podamos ayudarlas, sino que los principios bíblicos establecen que no debemos ayudarlas. Ayer veíamos a ese tipo de persona que termina siendo el perezoso y que al mismo tiempo es negligente, que finalmente bendecir económicamente o con provisiones a ese tipo de personas prácticamente es alimentar un vicio. Es querer tapar el sol con un dedo, querer llenar un pozo sin fondo. Es alimentar el ocio, la ociosidad. Y dejamos en claro que sí hay gente que es nuestra obligación ayudarlas, por un deber moral, como hijo de Dios. Pero aquí estamos hablando de personas que pudiendo no quieren trabajar, que no buscan siquiera del Señor en un proceso difícil. Imagínense que alguien queda sin trabajo 2-3 meses, y está muy difícil. La situación actualmente es una realidad, pero ¿qué hace en el proceso? No es de los que busca a Dios en oración, en ayuno, que se guarda para el Señor, o que en el proceso de estar sin trabajo activa en la obra, o va y tira currículum, busca por aquí por allá. No, a esa gente claro que podemos ayudarle, pero acá nos referíamos a ese tipo de personas que muchas veces con triquiñuelas, algunos menesterosos falsos, mendigos aprovechados y ese largo etcétera, incluyendo gente dentro de las congregaciones que son aprovechados. Ese tipo de personas no conviene hacerlo. Alimentamos vagos, lamentablemente fomentamos vicio y dejamos de ayudar a quien lo necesita. Bien, el día de hoy, avanzando en esta dinámica de temas, vamos a ir al segundo tipo de individuos. No conviene aconsejar al necio, porfiado y soberbio. No conviene aconsejar al necio, porfiado y soberbio. Fíjese, pasamos desde lo que era la parte de apoyo económico, ahora a el no desgastarnos, no perder palabra y saliva en gente que no va a valorar lo que se le aconseja. Vaya buscando en Biblia, por favor. Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, versículo 9. Ahí vamos a tener nuestro fundamento bíblico, nuestra base escritural. Proverbios, capítulo 23, versículo 9. Fíjense que ayer igual hablábamos de los proverbios. ¿Por qué? En el foco principal de la base de escritura estoy considerando los proverbios, porque ahí tenemos nuestra fuente de principios, de sabiduría. Porque la idea es que nosotros nos movamos sabiamente. Ayer veíamos a quién conviene ayudar: al real necesitado, no a aquel que le terminamos amparando lo malo. Ahora, ¿a quién debiésemos aconsejar? Analice en palabras muy breves. Palabras breves. ¿A quién debemos aconsejar? ¿O con quién debemos interactuar? Presentando la grandeza del Evangelio a personas que realmente desean saber, desean ser aconsejadas, o a aquellas personas que actúan en necedad. Dejemos que la Biblia nos enseñe. Entonces, Proverbios capítulo 23, versículo 9,
voy a leer como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y la palabra de nuestro Dios a la letra dice tal como sigue. Escucha atentamente. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Amén. Se lo leo de nuevo. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Estamos claros que nosotros somos individuos creados para vivir en sociedad. Los ermitaños que no hablan con nadie son contados con los dedos. Eso es una realidad. Pero en el programa creativo de Dios estuvo en el buen deseo del corazón de Dios de crear al hombre para que fuese un ser del común colectivo, de formar sociedades, de establecer familias, de establecer relaciones. Y obviamente el punto decisivo para lograr esto es la comunicación efectiva, donde existe un emisor y un receptor, donde existe uno que habla y uno que escucha. Y en un diálogo estos roles se intercambian. Pero yo sé que a usted como a mí le ha pasado que le toca interactuar con distintos tipos de individuos. Hay algunos que son dóciles, por ejemplo, cuando piden un consejo. Hay otros que son más apáticos. Hay algunos que casi no hablan. Hay individuos simpáticos. Hay individuos antipáticos. Hay individuos apáticos. Hay individuos empáticos. Y un largo etcétera de tipos de personas con las cuales interactuamos. Pero me atrevo a decir que peor que el apático, ese que no le interesa nada, y que el antipático, que todo lo ve mal, está ese tipo de individuo que primero que todo es un necio, actúa tontamente, torpemente, que es burlisto, se burla, desprecia, y esto lo hace ser soberbio. Yo sé que a más de alguno, a usted o a mí, en algún momento nos ha tocado interactuar con ese tipo de personas. Ese tipo de personas muchas veces son cambiantes, de características de personalidad extraña. Muchas veces son inconsecuentes, inconstantes. Van igual que veleta que lleva el viento. No tienen fijación. Incluso muchos de ellos, su característica es que son turistas de iglesia. Nunca permanecen en un lugar para echar raíces. Y ese es el tipo incluso de miembro de iglesia que aunque uno como pastor lo aconseje 1.000.000 de veces, el 1.000.000 de veces no va a recibir el consejo. Y aquí hagamos una separación. Una cosa es que usted quiera dar un consejo y no se lo reciban, que está en la persona si lo recibe o no, ese ya es un tema de ellos, usted libra su responsabilidad, pero peor cosa es que vengan delante de usted pidiendo consejo y que finalmente lo desechen. A ese tipo de individuos es el que está apuntando el proverbista. ¿Qué nos está diciendo el proverbista de turno? En palabras muy sencillas, no te desgastes, porque al final vamos a vivir inquietos, nos van a quitar la paz, vamos a perder palabras, nos vamos a desgastar, quizás hasta nos molestemos con la actitud del individuo y muchas veces, y los proverbios reiteran en distintos pasajes, que incluso lo podemos volver nuestro enemigo, porque va a sentir que aunque él dio el paso para preguntar o pedir dirección a través de la consejería, pueden llegar a pensar que nosotros nos estamos inmiscuyendo en sus temas personales. Entonces, así como hay que discernir, tener un buen y sano criterio para saber a quién ayudamos en lo económico, de manera similar, tenemos que actuar con aquellos a los cuales nosotros le queremos llevar una sana consejería. Fíjese que esto nos enseña un principio elemental que lo manifestó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en San Mateo, cuando estamos hablando del Sermón del Monte, el Maestro enseñó que debemos también discernir
¿A quién nosotros le presentamos las riquezas del Evangelio, las riquezas de la sabiduría de Dios a través de la palabra? Porque ¿con qué aconsejaría usted a alguien? Dígame. Yo creo que hay dos métodos claves. Número uno, por medio de la palabra. No hay cosa más linda que aconsejar por medio de la palabra. Pero número dos, también desde la experiencia. Pero como somos hijos de Dios y también ministros del nuevo pacto, principalmente en el área pastoral y del liderazgo de iglesia, pongámoslo ahí y enfoquémoslo primero en el cuadrante de iglesia, porque dentro de las congregaciones hay gente llevada a su idea que no recibe el sano consejo. Primero vamos a aconsejar o a hablar por medio de la palabra, pero también lo hacemos desde la experiencia. Fíjese que si tocase aplicar esto al hijo necio, porque hay hijos que son necios, y Dios nos libre, que nuestros hijos sean sabios, que ya a cierta edad el hijo necio se cree grande y no escucha el consejo del padre, lo desecha, o la hija desecha el consejo de la madre. Eso es como el núcleo de lo que ocurrió, si lo analizamos con calma, en la parábola del hijo pródigo de San Lucas 15. El hijo va neciamente a pedir su parte de la herencia y se va al mundo a vivir disipadamente. No lo especifica más allá el maestro porque no era el motivo ni centro de la parábola, pero por ende se da a entender que este hijo nunca quiso recibir consejo y cuando ya era tarde recapacitó. Entonces nosotros como padres que amamos, y en el caso de los pastores, como pastores que amamos el rebaño, así como no vamos a querer que el hijo caiga y realmente tome malas decisiones que pueden afectar su futuro, tampoco un pastor bajo el modelo del buen pastor va a querer el mal para una oveja de la congregación. Pero ¿qué hacer cuando ya sea el hijo o ya sea la oveja no reciben consejo aunque los pidan? Algunos piden casi burlescamente para no poner por obra lo que se les dice. Miren lo que dice el Maestro, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte. Estamos en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Y note por favor lo que el Señor Jesucristo nos va a decir. Ponga atención aquí, versículo 19. Y después lo vamos a ligar a la idea de no dar las perlas a los cerdos. Note, dice: de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? La responsabilidad muchas veces de aconsejar, pero con el ejemplo, para que el otro salga del error o tome buenas decisiones en base a acciones futuras. Porque puede estar la contraparte. Puede estar aquel que rechaza el sano consejo, actúa neciamente, tontamente, torpemente y burlescamente, o en la contraparte, como le digo, puede estar el mal consejero. Aquel cura gatica que predica y no practica. Por ende, nosotros al dar una buena consejería necesitamos aunar criterios que vayan a la par. La consejería, desde la palabra en este caso, y al mismo tiempo tiene que estar la práctica, el llevar a la obra ese consejo que estamos dando. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene y dice, ya voy a ponerme yo mismo como ejemplo de pastor? Pastor, ¿sabe qué? Mire, estoy en un dilema. ¿Ah? No sé si viajar o no. No sé si viajar o no. ¿Qué hacemos ahí? Analizamos la situación, le presentamos las opciones, los pros y los contras, y finalmente no vamos a ser nosotros los que decidimos. ¿Quién va a decidir? Va a ser la persona que se acerca a la consejería. Pero ¿qué debemos hacer nosotros en el proceso? Nosotros debemos poner el sano consejo,
poniendo sobre la mesa, como le digo, todos los pros y los contras. Pero finalmente la persona es la que tiene que decir. Imagínense, en esta idea de aquel que no va a recibir porque es un necio, porque finalmente una persona llevada a su idea es un rebelde, un simplón, y que más encima en esa porfía termina siendo un burlista, un burlesco. Le pongo esta idea: pastor, sabe que no sé si viajar o no, y yo me desgasto media hora, una hora aconsejándole, diciendo, mire, no es la fecha, no es el lugar, su economía no está buena, puede poner en peligro, no sé, la economía familiar, porque ese dinero con el cual usted va a salir de vacaciones lo tenía reservado para otra cosa, o simplemente va a descuidar otras labores, ¿ah? o recibo de parte del Señor que va a tener problemas en su viaje. Imagínense que me desgaste en eso y que finalmente él me diga, pero ¿sabe, pastor? Yo vengo a pedir consejos si es que viajo o no, pero tengo las maletas listas en la casa. A veces a uno le ha pasado, y se lo digo tragicómicamente. He interactuado con gente que me ha dicho, pastor, necesito una consejería. ¿Lo hago o no lo hago? Y algunas veces literalmente, pastor, sabe que no sé si viajar o no, y literalmente me han dicho, pero ¿sabe qué? Tengo las maletas preparadas y los pasajes comprados. ¿Qué le voy a decir ahí? Como decimos en Chile, hicimos el loco. Como decimos en Chile, perdí saliva. Como decimos en Chile, realmente me vieron la cara de payaso. Porque me desgasté hablando de una persona insensata, que a veces, más que pedir consejo, mucha atención aquí, quiere respaldarse en alguien, para que si después fracasa, tenga alguien a quien culpar. Por eso a veces cuando vamos a la consejería, o simplemente una opinión que no nos han pedido, o un consejo que nos han pedido, pero con una mala actitud de por medio, número uno, nos terminamos haciendo a veces hasta de enemigos. Número dos, perdemos nuestra calma. Número tres, perdemos el tiempo aconsejando a gente necia, pudiendo intervenir en la vida de gente que realmente necesita de la palabra y la consejería del Señor. Miren lo que dice ahora el maestro, nuevamente la idea del sermón del monte, pero en el 7.6 de San Mateo. Sigamos en San Mateo, pero ahora en el 7.6. Fíjese el alcance de esto. El 7.6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pregunta: ¿de qué le sirve la santidad a un animal tan inmundo como un perro? Y no estoy hablando de la mascotita que uno tiene en el hogar, no, estoy hablando bajo la mirada en la cual presenta esta temática la Biblia. En la Biblia, en Levítico 11, hay un listado de animales puros e impuros, y los dos animales más impuros, más corrientes, sucios, y que no servían para hacer sacrificio, en el contexto judío era el cerdo y el perro, donde el perro sirve para representar muchas cosas. Pedro en su segunda carta aconseja de no volverse atrás y pone como ejemplo al perro que se vuelve al vómito, tomando un proverbio, y a la puerca lavada, al chancho lavado, al cerdo que se ha lavado, que vuelve al barro. Pero note, tanto el perro como el cerdo están acostumbrados a su naturaleza. Jamás un perro y un cerdo llegó a tener la esencia de carácter de una oveja. Jamás una oveja va a ser, en esencia un perro y un cerdo. Pero mientras el cerdo y el perro no cambien de naturaleza a oveja, muchas veces es desgastarse llevando consejería. Hay gente que nos termina odiando, no tanto por lo que hacemos, que también es un tema a discutir en su momento quizás, sino también por lo que decimos. Hoy por hoy es tan hostil la sociedad en la que vivimos para recibir el Evangelio, que a veces, si no tenemos buen discernimiento de parte del Señor, nos desgastamos. Y escúcheme por favor, para que no me malentienda. No estoy diciendo que no prediquemos a la calle, que no hagamos evangelismo, o que cumplamos con la gran comisión de llevar la palabra y alcanzar almas para después discipularlas dentro de la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces nos aventuramos a interactuar con gente
realmente de un carácter nefasto, sabios en su propia opinión, soberbios, altivos y blasfemos, que no quieren saber del Evangelio, que al final si pudiesen dispararnos y matarnos lo harían. Y a veces nos desgastamos con ese tipo de personas. Y los peores son los que piden y no aceptan el sano consejo. Entonces, quiero concluir hoy día en base a lo siguiente. Este es un trabajo de discernimiento. El mismo maestro lo dice: no des a quien no quiera recibir. No te desgastes con aquellos que no te van a escuchar. Y no termines dando las riquezas a aquellos que no la valoran. ¿De qué le sirve una perla a un cerdo? Quizás se la va a comer, ni la va a disfrutar. Le va a dar lo mismo comerla, pisotearla o ni siquiera considerarla. Y con todo respeto, ¿qué sabrá de santidad un perro si solamente se mueve en base a sus instintos? Es por eso, amados, como lección final, discernimiento a la hora de aconsejar, discernimiento para saber con quién interactuamos y muy buena disposición para saber callar oportunamente, pero también para sembrar la buena semilla de la palabra que puede transformar y cambiar las vidas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.